Hola, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este webinar que está dedicado a las novedades en el diagnóstico y tratamiento de la púrpura trombocitopénica inmune. Como sabéis, la PTI ha sido durante años una enfermedad que manejábamos con un algoritmo relativamente sencillo, ¿no? O sea, primer diagnóstico, tratamiento corticoide, segunda línea agonistas, esplenectomía, etcétera, y luego controles del recuento plaquetario. Sin embargo, en estos últimos años han aparecido nuevas moléculas más específicas a dianas terapéuticas como el receptor neonatal de la inmunoglobulina, los inhibidores de BTK, algunos que actúan sobre los linfocitos B, con lo cual realmente tenemos que dar una vuelta y pensar si realmente se trata de una enfermedad homogénea o en la heterogeneidad de su fisiopatología hay muchas nuevas tratamientos y herramientas como para tratarla. Hoy vamos a intentar de responder a las preguntas estas, ¿no? Si realmente el diagnóstico y el tratamiento son perspectivas que ya no son tan separadas, sino que una cosa va a llevar a la otra y no serían como compartimientos estancos, sino que estarían interrelacionados. Para hablar del diagnóstico, la doctora Laura Entrena del Hospital Virgen de las Nieves de Granada nos dará las novedades y en relación a las novedades terapéuticas, la doctora Cristina Pascual Izquierdo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. También nos acompaña Daniel Aníbal García Diego de FEDEMO, quien nos va a comentar digamos, incluyendo al paciente, incluyendo la patología dentro de lo social, dentro de las actividades que puedan hacer para ayudar no solo al tratamiento de estos pacientes y a sobrellevarlos, sino también a aprender a convivir, debido a que se trata de una enfermedad crónica. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos y comenzamos ahora con la doctora Laura Entrena Ureña. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Y bueno, gracias a la Real Fundación por invitarme y a Mariana por su gran presentación, a Cristina, que luego nos va a dar clave en el tratamiento, y a todos los que vayan a participar en la reunión. Pues bueno, como decía Mariana, yo voy a hablaros del diagnóstico en la trombopenia inmune primaria y hablar un poco desde esa exclusión que hacíamos anteriormente a la posible evidencia que nos gustaría llegar en un futuro. Entonces, bueno, el desafío actual en el diagnóstico de la PTI es que sigue siendo un diagnóstico de exclusión. La PTI se define por lo que no es. Y si partimos de esa definición inicial de una cifra de plaquetas por debajo de 100.000 sin otras causas aparentes, pues tenemos la problemática de que seguimos sin que haya un gol estándar clínico, que vamos hacia un diagnóstico reactivo descartando en vez de hacia un diagnóstico proactivo en el que confirmemos, y esto significa que puede haber un alto riesgo de cometer un error en el diagnóstico. Entonces el objetivo sería transitar desde esa exclusión clínica a una confirmación biológica, y partiríamos de ese momento de exclusión en el que tendríamos que tener en cuenta un montón de entidades clínicas que pueden cursar con trombopenia, enfermedades autoinmunes, toma de medicamentos, infecciones, cuadros hematológicos, y pasarlos por esa filtración activa con un análisis de exclusión que nos llevará a un resultado confirmatorio del diagnóstico de PTI. A ver qué no me pasa. Vale, entonces, bueno, ¿qué ocurre con esos desafíos de diagnóstico que presenta la enfermedad? Pues que podemos cometer un error, y de hecho sabemos que una de cada 7 trombopenias que se han catalogado como una trombopenia inmune primaria realmente no lo es. ¿Por qué? Porque existen, como decíamos anteriormente, muchos mimetizadores comunes que pueden cursar con trombopenia y que realmente no son una PTI. Entonces la reevaluación constante es algo obligatorio, porque no solo puede que nos hayamos equivocado al inicio del diagnóstico, sino porque también hay muchas PTI que son una forma inicial de presentación de otras entidades. Esos errores pues, pueden hacer que llevemos a cabo un tratamiento innecesario con corticoides, con inmunoglobulina, incluso con tratamientos de segunda línea, como los TRA o con otros inmunosupresores. Un mayor riesgo hemorrágico porque no estaríamos manejando bien la enfermedad, e incluso someter al paciente a procedimientos invasivos con una esplenectomía que no sería necesaria.
¿Qué nos dicen las guías con respecto al diagnóstico? Pues tampoco ha habido muchos cambios en los últimos años. Si nos remitimos al consenso internacional, pues hablan de una serie de pruebas que serían básicas y obligatorias, como una buena historia clínica, antecedentes familiares, un examen físico, un hemograma con un frotis de sangre periférica, descartar infecciones víricas como VIH, virus C y virus B y cuantificación de inmunoglobulinas, una serie de test que podrían ser potencialmente útiles y que incluyen glicoproteínas frente a los anticuerpos, anticuerpos frente a las glicoproteínas plaquetares, anticuerpos antifosfolípidos, función tiroidea, ANA, otras serologías como virus de Epstein-Barr o CMV y parvovirus, que sería más aconsejable en niños. Hablan claramente de que el examen de médula ósea pues, no sería obligatorio, pero sí que habría que seleccionarlo en algunos pacientes que tuvieran alguna serie de características distintivas, como veremos más adelante. El test de Cundiresto y el Helicobacter pylori, y por último, pues relegan una serie de pruebas como los niveles de trombopoyetina, el índice de plaquetas reticuladas o el complemento, a pruebas que probablemente pues, no tienen ningún beneficio en este tipo de pacientes. ¿Qué nos dice AS? Pues es todavía más escueto que el consenso internacional, solamente deja muy claro que en un nuevo diagnóstico pues sería recomendable descartar un VIH y un virus de hepatitis C, y también hace hincapié en que conforme vaya avanzando la enfermedad, si encontramos alguna otra anormalidad, vayamos dirigiendo las pruebas diagnósticas pues según nos vaya apareciendo esa evolución que puede conducir a otro tipo de enfermedad. Habla de lo mismo, de que el estudio de la fábrica de la sangre no es obligatorio, salvo en algunos pacientes. Y finalmente, pues nuestra guía de consenso del grupo español, que además es muy reciente, del año 2023, vuelve a traer a nuestras páginas pues, la tabla de recomendaciones que nos decía el grupo del consenso internacional, con la evaluación básica, estudios potencialmente útiles y otros no tanto, y vuelve a hacer mucho hincapié en que algo fundamental para el diagnóstico de la PTI es hacer un frotis, porque nos va a dar muchísima información, nos confirmará la trombopenia y descartará un montón de enfermedades que pueden cursar con la misma. También dice que como dentro de las pruebas complementarias, pues tendremos que ir enfocándolas según la evolución del paciente, que los anticuerpos antiplaquetares es verdad que no son obligatorios, pero que nos pueden ayudar, y que con independencia de la edad, pues el estudio de médula ósea habrá que seleccionarlo en pacientes que tengan otras alteraciones. Muy importante, pues, y hacer también un poco examen de conciencia, pues siempre nos dicen que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial muy amplio de todas las enfermedades que pueden cursar con trombopenia. Si analizamos cada una de ellas, pues probablemente, incluso con todas las pruebas que nos indican al inicio que hay que realizar, nos estaríamos quedando cortas porque, como veis, son muchas las patologías que pueden cursar con trombopenia. Recomendaciones más recientes que hablan en unas revisiones muy cercanas de los compañeros de Asturias, que a mí este artículo me gusta especialmente, pues aquí sí que son como más contundentes y dicen que aunque hay unas pruebas obligatorias, recomiendan que se realice también desde el inicio los anticuerpos antifosfolípidos, el perfil tiroideo, los anticuerpos antinucleares y también un proteinograma, porque nos van a excluir un montón de enfermedades en ese cajón desastre que pueden cursar con trombopenia. Y bueno, si vamos desglosando un poco cada una de las recomendaciones, muy importante la anamnesis y la exploración física, hacer mucho hincapié en los antecedentes familiares, de si hay trombopenia en otros familiares, enfermedades hereditarias, antecedentes de sangrado. En el paciente, muy importante, conocer su historial hemorrágico. Disponemos de muchos test validados como el IST-VAT que nos van a permitir hacer una buena cuantificación de esos posibles hemorragias previas y además si estaban presentes antes o no. Comorbilidades, toma de fármacos, de productos herbales, vacunaciones recientes, toma de alcohol, viajes, infecciones, cuánto tiempo lleva con la trombopenia, si aparece fatiga o no, porque es muy característico de PTI. Y en la exploración física siempre buscar la hepatoesplenomegalia, adenopatía, signos hemorrágicos y signos de otros síndromes que puedan cursar con trombopenia. El frotis de sangre, bueno, pues creo que es una prueba esencial y a pesar de lo importante que es, pues un análisis que hicieron los compañeros de un estudio a nivel nacional, se vio que a pesar de su importancia es la principal causa de desviación en la práctica clínica en nuestro país. De hecho, el 23% de los pacientes que están catalogados de trombopenia inmune primaria carecen de esta prueba, que es sencilla y que todos los hematólogos podemos realizarla con rapidez. Es fundamental para descartar otras causas de trombopenia, como la pseudotrombopenia o que haya otras enfermedades hematológicas. Tiene la limitación que necesita un personal pues, que esté entrenado en ello, y el típico frotis de una PTI sería un frotis que confirmaría la trombopenia sin presencia de otras alteraciones como quistocitos, cuerpos de Dolly o células inmaduras.
En cuanto al volumen plaquetar medio, pues otro referente muy importante que nos da mucha información. Sabemos que nos sirve cuando hay un dintel que se han catalogado en torno a los 12,4 femtolitros. Cuando es más alto, sugiere que esa trombopenia puede ser que esté en el contexto de una causa hereditaria, que suelen ser plaquetas mucho más grandes que los pacientes con PTI. Y sí es verdad que se remite mucho a que los pacientes con una trombopenia inmune primaria, como tienen un turnover aumentado, pueden lanzar plaquetas más jóvenes a sangre periférica, que sean un poco mayores, pero en muchos estudios hay una diferencia pequeña con pacientes que no tienen PTI, y además también se ha visto que el hecho de que algunos lo tengan alto puede ser un valor predictivo de buen pronóstico y de buena respuesta al tratamiento. Otros estudios analíticos que los diferentes guías recomiendan y hablan como obligatorios, básicos o recomendados de potencial utilidad, pues los que todos conocéis, una bioquímica para ver la función renal y hepática que nos sirve para descartar una PTT o un GEL, una coagulación básica para descartar una coagulopatía de consumo, inmunoglobulina y proteinograma, tan importantes en las inmunodeficiencias que pueden presentar sobre todo en los niños pequeños o en síndromes linfoproliferativos crónicos, la serología, el test de Cundirecto, que sabemos que es positivo hasta en el 20% de los pacientes con PTI y nos sirve para descartar que pueda haber un posible cuadro de hemolisis asociado, serologías ampliadas por PCR, de Epstein-Barr, de CMV, de parvovirus, los anticuerpos antinucleares, que según algunas series hasta en un 15 o en un 65% de los pacientes con PTI pueden ser positivos. También se sabe que es un predictor de cronicidad y también un predictor de buena respuesta al rituximab y nos sirve también para descartar un lupus, que es una enfermedad que cursa muy frecuentemente con trombopenia. Y por último, el perfil tiroideo, que hasta casi el 10% de los pacientes suelen tener afectación. Algunos temas que están siempre en debate continuo, como la determinación del Helicobacter pylori, pues bueno, sabemos que el Helicobacter pylori puede ser un modulador de la hemostasia intestinal. Sabemos por muchas publicaciones que es más prevalente en pacientes con PTI, que en muchos pacientes esa erradicación puede inducir un aumento del recuento plaquetario y por tanto pues, puede estar actuando tanto como desencadenante como de perpetuador de la autoinmunidad en los pacientes con una trombopenia inmune primaria. Aparte, ahora está como muy en boga la microbiota como una posible desencadenante de ciertas enfermedades autoinmunes y se ha visto que los pacientes con PTI tienen una microbiota diferente con respecto a controles sanos, habiendo un aumento del estreptococo, una disminución del bacteroide y tienen unas características muy específicas y diferentes de los controles sanos. ¿Cómo lo realizaríamos? Pues con una prueba del aliento con urea, con una prueba de un antígeno en heces y algunas consideraciones, pues en pacientes que tengan una PTI típica, lo ideal sería realizarlo en pacientes que tienen síntomas digestivos o que viven en una zona de alta prevalencia. ¿Qué ocurre en la práctica clínica diaria? Pues bueno, recientes metaanálisis hablan de que realmente cuando se hace un sondeo sobre hematólogos que llevan PTI a nivel mundial, solamente el 29% de ellos lo solicita siempre y un 53% restante solamente en ocasiones. Y normalmente pues, tienen ese sesgo de pedirlo más en población asiática y por supuesto en pacientes que tienen clínica digestiva asociada. En cuanto a los anticuerpos plaquetares, también en debate siempre, porque sabemos que es una herramienta que podemos utilizar, pero que si están, nos dan un refuerzo positivo, pero el hecho de que no estén no nos descartan una PTI, pues va a depender mucho del tipo de prueba que utilicemos. Sabemos que hasta el 75% de esos autoanticuerpos van dirigidos contra el complejo 2B, 3A o contra el 1B9. Es muy importante que esa variabilidad probablemente esté sujeta pues, a las características de cada prueba, a que muchas veces esos anticuerpos van dirigidos contra otra glicoproteína, también porque haya un número de plaquetas muy bajito y no podamos detectarlo. Y sí que sería importante pues, tenerlo en cuenta porque nos pueden servir para reafirmarnos en ese diagnóstico de PTI. ¿Qué sabemos en cuanto a la sensibilidad y la especificidad? Pues bueno, la técnica que más se suele utilizar es la MAIPA. Es mucho más sensible cuando es un ensayo directo, que lo que mide es pues, directamente la fijación de los autoanticuerpos sobre la superficie de la plaqueta, con una sensibilidad y una especificidad para todas las glicoproteínas y para cualquiera, que en algunos casos llega hasta el 93%, y en el caso de que sea un test indirecto, en el que hay que hacer un eluido, aquí ya hay una pérdida de la sensibilidad muy importante, aunque sigue manteniendo una especificidad muy alta. Un poco corroborando lo que veníamos a decir, que realmente si están presentes casi que nos confirma el diagnóstico de PTI, pero realmente el que no estén no nos dicen que no lo sea. ¿Qué sabemos de estos autoanticuerpos y de su relación con la cifra de plaquetas? Pues que realmente pacientes con trombopenia que tienen un anticuerpo antiglicoproteína positivo suelen tener unos contagios de plaquetas más bajos. Aparte, a más título de anticuerpos, la trombopenia suele ser mayor y, por supuesto, cuando la positividad es doble y están dirigidos contra las dos glicoproteínas plaquetarias principales, también suele haber una trombopenia más importante. ¿Qué novedades hay con respecto al estudio de anticuerpos antiplaquetares? Pues bueno, recientemente se ha publicado
un artículo en el que utilizan una determinación con un pack auto que se llama, que lo que hace es que de manera directa determina sobre un gel la presencia o no de anticuerpos tanto en el eluido del paciente como anclado a la plaqueta, es decir, la forma directa e indirecta. ¿Qué se ha conseguido con este test? Aumentar muchísimo la sensibilidad con respecto al MAIPA sin perder especificidad. De hecho, en el estudio que hacen, que es verdad que es una muestra de en torno a 50 pacientes, pues frente a un único MAIPA positiva, con este pack auto, que además es muy rápido y muy fácil de reproducir, encuentran 7 pacientes a los que le detectan los anticuerpos antiplaquetales y que el MAIPA no hacía, con lo cual puede ser una mejora en un futuro si se realiza una validación externa de la técnica. Otro punto conflictivo también en cuanto al estudio de estos pacientes son los anticuerpos antifosfolípidos. Yo personalmente coincido con las recomendaciones de los compañeros del artículo de Asturias porque sabemos que el síndrome antifosfolípido es muy frecuente que exista trombopenia. Muchos pacientes con PTI al final hacen una trombosis y cumplen criterios de SAF. Son dos entidades que realmente muchas veces se superponen. Sabemos que en el síndrome antifosfolípido hay múltiples causas de trombopenia, que sea secundaria porque haya directamente anticuerpos frente a las glicoproteínas de membrana o porque los mismos anticuerpos antifosfolípidos sean capaces de activar a las plaquetas, porque hay un aumento de la destrucción, porque hay un síndrome hemofagocítico, por un aumento del secuestro esplénico, por aumento del consumo, porque muchas veces los anticuerpos antifosfolípidos activan al factor de von Willebrand y hay un aumento de la unión de la plaqueta al mismo. Entonces sabemos que son también muy frecuentes en pacientes con PTI. Algunas series lo catalogan que casi la mitad de los pacientes con una trombopenia inmune tienen anticuerpos antifosfolípidos. Sabemos que no influyen en el tratamiento, en la respuesta al tratamiento, por lo menos en muchas de las series, pero sí que hay algunas recientes, una muy interesante de los reumatólogos en la que comparan a pacientes que tienen una PTI, pacientes que tienen un SAF y que tienen inotrombopenia y ven que claramente los pacientes con PTI tienen una cifra de plaquetas más baja y también suelen recaer mucho más que los que solamente tienen el síndrome antifosfolípido y eso cumplen criterios como tal. Muy importante que si los son positivos, pues al final no está resaltando no está reafirmando en esa naturaleza autoinmune de la trombopenia que nosotros estamos estudiando y muy importante también que nos sirven para cribar un subgrupo de pacientes con PTI que van a tener un aumento muy importante del riesgo trombótico y que probablemente podamos tener una actitud mucho más proactiva en cuanto a la profilaxis trombótica. También decir que en la última clasificación de Elward de los criterios de diagnóstico de síndrome antifosfolípido ya se incluye la presencia de trombopenia, con lo cual yo creo que es fundamental que en un estudio de una trombopenia se haga un estudio también de anticuerpos antifosfolípidos. Continuando con otras posibles opciones en cuanto al diagnóstico, tenemos la fracción de plaquetas inmadura, que actualmente con muchos de los marcadores automatizados que utilizamos en la mayoría de nuestros hospitales se puede realizar con mucha facilidad. Esta cifra de plaquetas inmaduras pues, no deja de ser una información en tiempo real sobre cómo está reaccionando la médula ósea a la etiología que está ocasionando la trombopenia. Hay diferentes valores de corte según los estudios que revisemos, pero normalmente se habla de que una fracción de plaquetas inmaduras muy baja, que significa que no hay plaquetas inmaduras en sangre periférica, orienta a que la causa de la trombopenia es central, porque no está formando plaquetas para compensar esa trombopenia periférica. Entre un 5 y un 7% es un valor indeterminado, más de un 7 o un 8% ya indica que puede ser una causa periférica, normalmente título de un 10 a un 15% de plaquetas reticuladas sobre el total es muy subjetivo de PTI. En cuanto a los niveles de trombopoyetina, también muy en debate. Es verdad que tienen cierta utilidad clínica para diferenciar una trombopenia que tenga un origen central frente a uno periférico y nos va a servir para diferenciar una trombopenia inmune de una anemia plásica. Sabemos que los pacientes con una PTI tienen unos niveles de trombopoyetina la mayoría de las veces muy similares al grupo control, algunas veces un pelín más elevados, pero responde también a ese mejor conocimiento que tenemos de la PTI, que anteriormente pensábamos que solo había un aumento de la destrucción, pero ahora sabemos también que hay un mermaje en la producción central. En los pacientes con aplasia medular, los niveles de trombopoyetina están marcadamente mucho más elevados porque la médula está intentando responder a esa trombopenia que tiene un origen central, con lo cual en estos casos es muy útil. De hecho, hay una revisión de un grupo japonés que revisa todos los posibles opciones que tenemos ahora en el diagnóstico de la PTI y hablan de que quieren llegar también a un diagnóstico en positivo y no en negativo, estableciendo un algoritmo en el que aquellos pacientes que tienen una trombopenia sin otra alteración en el hemograma y en el que el froti es normal, se plantean medir los niveles de trombopoyetina y las cifras de plaquetas inmaduras.
Por supuesto, hacen un despistaje de otras causas secundarias y a partir de ahí pues establecen un algoritmo en toma de decisiones en el que, descartado causas secundarias de la trombopenia, miden los niveles de trombopoyetina y la fracción de plaquetas inmaduras, llegando a un diagnóstico confirmatorio de PTI en el caso de que la trombopoyetina esté baja y el índice de plaquetas inmaduro alto, que traduciría que la fábrica de la sangre no está generando la cifra de plaquetas suficiente compensatoria a esa trombopenia periférica, y en el caso de que la trombopoyetina esté alta y sin embargo el número de plaquetas inmaduras en sangre periférica sea baja, pues abogaría a un fallo medular y a un diagnóstico de una trombocitopenia hipoplásica. El examen de médula ósea, pues bueno, como abogan todas las guías, no es obligatorio, de rutina y basado claramente en resultados que apoyan el que realizar un aspirado de médula ósea en pacientes con trombopenia que no tienen otras alteraciones no da cambios en el diagnóstico, como en series muy importantes que se han realizado tanto en población infantil como pediátrica. Y por supuesto hay que contemplarlo pues, en aquellos pacientes con casos atípicos, antes de realizar una esplenectomía o si encontramos hallazgos anómalos en el frotis de sangre periférica que sugieran que puede haber una hemopatía central. Por supuesto, habría que hacer citometría de flujo y también estudios genéticos. Y finalmente, la genómica y la secuenciación, que bueno, que es verdad que no es, y quizás no está disponible en todos los hospitales y puede tener un costo elevado, pero podría llevarnos a una transformación del diagnóstico genético gracias a las técnicas actuales. Se detectan variables raras, se integran muchos datos, diferencian variables benignas de patogénicas. Además, se pueden generar amplios paneles con genes causales de trombopenia hereditaria, y el hecho de que encontremos un gen que identifique a una trombocitopenia congénita, pues ya nos descartaría el diagnóstico de PTI. En caso de que no se disponga de las mismas, pues bueno, también es verdad que cuando se compara la trombopenia inmune con trombopenia hereditaria, sí que muestran ciertos criterios discriminativos. Sabemos que cuando la trombopenia se ha descubierto antes de los 34 años, hay antecedentes familiares, antecedentes personales de sangrado, un volumen plaquetar medio elevado, plaquetas gigantes en el frotis de sangre periférica. Todos esos ítems, aquellos pacientes que cumplen al menos tres, sabemos que se trata de una trombopenia congénita con una sensibilidad de un 91% y un valor predictivo positivo del 100%, con lo cual tampoco tenemos que llegar a ese punto final si no podemos, porque tenemos otros muchos parámetros en los que poder apoyarnos. Y bueno, en cuanto a la cinética plaquetar, es verdad que no se contempla en ninguno de las recomendaciones de las diferentes guías como un posible método de diagnóstico de la PTI, pero sí que es verdad, a mí me gusta comentarlo porque realmente a nosotros, en nuestro hospital, nos sirve en algunos casos. Sabemos que cuando hay una destrucción, una reducción drástica de la vida media de las plaquetas, eso al final lo que está confirmando es que hay una destrucción de las mismas a nivel del retículo endotelial. No es lo mismo que haya un aumento del secuestro esplénico a que haya un aumento de la destrucción. Eso aboga a que hay un mecanismo inmune detrás. Además, sabemos que ese recuento de plaquetas no predice sabemos que ese descenso de plaquetas no es lineal a la vida media que tienen, porque al final nos traduce que hay un equilibrio dinámico muy complejo y que no solo depende de la tasa de destrucción. Y sabemos también que pacientes que tienen una trombopenia inmune tienen una disminución muy marcada de la vida media de las plaquetas, desde 8, que es lo normal, hasta 3 días, y que también es mayor en el caso en el que haya más carga de autoanticuerpos. En recientes publicaciones de los compañeros de La Paz, pues bueno, normalmente los artículos publicados sobre cinética hablan más de los resultados y lo que nos puede aportar de cara a una esplenectomía que más que de cara a un posible diagnóstico, pero sí que es verdad que el que te confirme esa destrucción a nivel del bazo, de manera indirecta también te está marcando un mecanismo inmune de esa trombopenia. Y bueno, finalmente, pues todos los marcadores de los que hablábamos anteriormente los conocemos todos bien, pero en los últimos años, como conocemos cada vez mejor ese mecanismo fisiopatológico de la PTI, como decía antes Mariana, y además cada vez tenemos más fármacos dirigidos contra dianas terapéuticas concretas, pasa un poco lo mismo con la aparición de nuevos biomarcadores que nos pueden servir para apoyar el diagnóstico de la enfermedad. Sabemos que pacientes con PTI tienen una disminución de la expresión de los receptores FC de los macrófagos y que en un futuro podría ser de utilidad para confirmar el diagnóstico. Del mismo modo, también sabemos
que hay un aumento en la expresión del TRAIL, que es un ligando de apoptosis que está asociado al factor de necrosis tumoral, que está menos expresado en las plaquetas de los pacientes con PTI y que eso determina que haya una maduración peor de los megacariocitos. Del mismo modo, a nivel del sistema inmune, también sabemos que hay ciertas alteraciones típicas de PTI que se pueden medir, como un aumento del BAFF o de algunas quimioquinas como la CXL, C13, que determinan que haya una alteración en el sistema inmune con una disminución de la apoptosis en aquellas células que son autorreactivas y que determinan que se desarrolle un mecanismo de autoinmunidad. En cuanto al espectro, digamos, inflamatorio de la enfermedad, también se han establecido diferencias muy importantes con otras enfermedades autoinmunes como el lupus. En estudios comparativos se ha visto que los niveles de interleuquina 1, de 18 y de 36 son mucho más bajos en PTI frente a pacientes que tienen un lupus, tanto si tiene o no trombopenia, con lo cual también podrían ser de utilidad en un futuro. En cuanto a la epigenética, también se ha visto que hay ciertos microRNA no codificantes que son más típicos en pacientes con PTI y que determinan que haya una alteración de la degradación del protosoma, de la adhesión celular, que favorecen también los mecanismos de autoinmunidad. Y por último, pues también a nivel del complemento se ha visto que la glicoproteína frente a los anticuerpos frente a las glicoproteínas plaquetarias también tienen capacidad de activar al complejo activador del complemento en pacientes con PTI, que en un futuro podría ser también un nuevo biomarcador para intentar confirmar ese diagnóstico de sospecha. Finalmente, también se ha visto que hay un estado proinflamatorio y a favor de la formación de radicales libres en estos pacientes, con una disminución de los antioxidantes y quizás se puedan descubrir nuevas determinantes a nivel analítico que nos puedan servir para marcar nuevos biomarcadores en la trombopenia inmunoprimaria. Y finalmente, pues bueno, aunque tampoco se incluye dentro de los posibles criterios de diagnóstico, sí que todos tenemos muy interiorizado que los pacientes con PTI que responden a un tratamiento de primera línea con corticoides o con inmunoglobulina, aunque eso no nos confirma el diagnóstico, sí que de manera indirecta nos puede traducir un mecanismo inmune de la trombopenia. Entonces hay algunos algoritmos recientes que hablan de ir escalonando las pruebas diagnósticas en función de la respuesta que vaya teniendo el paciente al tratamiento. Tenemos una trombopenia inicial de menos de 100.000, hacemos la evaluación inicial que todos conocéis y en el caso de que el paciente no responda al tratamiento corticoideo, ahí sí que nos plantearíamos ampliar esos estudios, incluyendo anticuerpos antinucleares, el examen de médula ósea, citometría de flujo, anticuerpos antiglicoproteínas. Y una vez que pasamos de esas segundas líneas con inmunosupresores, TRA, rituximab, fostamatinib y no tenemos respuesta de nuevo, aquí podríamos valorar ya más seriamente pues, el estudio genético. Y bueno, como conclusiones, pues la PTI actualmente sigue definiéndose por lo que no es, sigue siendo un diagnóstico de exclusión, reactivo versus proactivo. En ausencia de un gol estándar, pues el abordaje diagnóstico debe ser ordenado, racional y escalonado, pues acorde con las características del paciente y de la evolución de la enfermedad. Un algoritmo sistemático, mínimamente ordenado, pues nos ayudaría a reducir los errores y los sobretratamientos, y esto va a ser la base para poder hacer una gestión adecuada de los recursos y sobre todo preservar la seguridad del paciente. Y finalmente, pues bueno, el futuro apunta a la existencia de ciertos biomarcadores específicos con el objetivo de poder hacer un diagnóstico en positivo y poder confirmar realmente que la trombopenia que estudiamos pues se trata de una trombopenia inmune primaria. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. La verdad que ha sido una presentación muy buena y muy actualizada. Y ahora la doctora Cristina Pascual Izquierdo nos va a comentar las novedades en el tratamiento de la PTI. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Mariana Canaro, nuestra coordinadora. Muchas gracias por coordinarnos también y muchas gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia por darnos la oportunidad de poder hacer esta webinar y poder discutir con todos los asistentes y los ponentes sobre las distintas novedades en el tratamiento y el diagnóstico. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, todos conocemos que llevamos una historia muy larga de PTI desde el año 1735, cuando Wellhaupt describe el primer caso clínico
y con unos hitos durante todos los años, ¿no? Fundamental el descubrimiento del reconocimiento de que esta enfermedad era autoinmune por Harrington, hasta las primeras guías clínicas de recomendaciones sobre el PTI en 1996 sobre James George, y donde desde luego ha pegado un avance impresionante y ha sido en los últimos pues 15 años prácticamente, con el descubrimiento de los análogos del receptor de la trombopoyetina, basados en que además del déficit una base autoinmune de la enfermedad, también había un déficit de producción de plaquetas por parte de la médula. O sea, esto fue un antes y un después, y en muy pocos años hemos visto que desde el descubrimiento y el lanzamiento de los receptores en los análogos del receptor de la trombopoyetina, ha habido un montón de nuevas drogas en desarrollo basado en el avance en el conocimiento de la fisiopatología. Esta es la evolución histórica de los tratamientos, y desde análogos, ¿no? Empezamos a utilizarlos en España en el año 2010 hasta, bueno, pues pensamos que en el año 27 y desde el 30 empezaremos a poder utilizar moléculas que actualmente están en desarrollo. No voy a pararme en las novedades en el diagnóstico porque Laura lo ha explicado perfectamente, pero la realidad es que sí que pues los nuevos biomarcadores que se están viendo en los últimos avances y en los últimos estudios, probablemente, como es el aumento, por ejemplo, de los linfocitos CD8 TENRA, que están aumentados en los pacientes refractarios, y sobre todo refractarios a rituximab, que es un hallazgo que han desarrollado con el equipo de Nina Cooper en el Hammersmith de Londres. Así que el diagnóstico moderno de la PTI va a integrar el fenotípico clínico, biomarcadores de apoyo, reevaluación longitudinal, en lugar de basarse en una única prueba o en las únicas pruebas que ya al diagnóstico, ¿no? La evolución también nos va a ayudar mucho a ver cómo va a evolucionar nuestro paciente y a ver diferentes tipos de respuesta a diferentes tratamientos. Y por supuesto, pues yo creo que la inteligencia artificial probablemente, y no tardaremos mucho en hacer y desarrollar scores de prevalencia y de probabilidad de diagnóstico de trombocitopenia inmune, basados en el conocimiento de que la causa de la PTI es producción deficiente, aumento de la destrucción plaquetaria. Pues desde luego lo que claramente deriva la fisiopatología de esta enfermedad es una disregulación inmune compleja que conduce a estos dos mecanismos fundamentales. Todo el avance en el conocimiento que ha habido posteriormente, sobre todo en la implicación en el sistema linfocitario T, que es el que provoca realmente la disregulación inmune y el aumento de producción de anticuerpos y destrucción plaquetaria en la sangre periférica y también en la médula ósea, son pues los últimos hallazgos que se han podido demostrar en esta patología. Y yo simplemente os quiero recomendar este paper que recientemente publicado a primeros del 26 pues porque Christine Killer, en equipo de Canadá, y la verdad es que es un artículo precioso en el que desgrana paso a paso todas las causas y los avances en la fisiopatología, y desde luego además de la alteración fisiopatológica, tenemos target que van a hacer y triggers que van a desencadenar, y como ha comentado Laura, la microbiota va a ser uno de los factores que pueden desencadenar la alteración en la microbiota, la aparición y el salto de la disregulación inmune ya subyacente en estos pacientes. Así que la verdad es que también entra a jugar en el papel de la trombocitopenia inmune, la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, y desde luego esta disregulación inmunológica va a provocar inflamación persistente, tolerancia inmune alterada, deterioro de la hematopoiesis y reparación tisular, y todo ello van a ser causas
de la autoinmunidad, citopenia e inflamación crónica en muchas de las enfermedades que estamos viendo nosotros, la PTI, que es lo que, bueno, el motivo de nuestra reunión de hoy, pero anemia hemolítica autoinmune, incluso la anemia de células falciformes. Así que la inmunomodulación es clave ahora mismo en el tratamiento actual de la PTI, incluyendo estrategias dirigidas a reducir la producción de autoanticuerpos, bloquear la destrucción plaquetaria mediada por el sistema inmune, modular la inflamación innata y adaptativa y restablecer la tolerancia inmunológica, y desde los esteroides hasta, veremos que hasta los nuevos fármacos en desarrollo y a punto de comercializarse, como los inhibidores BTK, van a poder atacar estos puntos de una o múltiple manera. El manejo actual del tratamiento de la PTI lo tenemos muy bien establecido en primera, segunda y terceras y más líneas, y bueno, también nosotros hemos hecho en nuestras últimas recomendaciones del 2003 por el Grupo Español de PTI, hemos definido muy claramente la primera línea con esteroides más menos inmunoglobulina, y en segunda línea los 3 análogos del receptor de la trombopoyetina son la primera estrategia, con FOSTA más menos dependiendo del perfil de riesgo cardiovascular, y el ritu y esplenectomía pasarían a estrategias posteriores. Basándonos en estos 2 pilares fundamentales de la fisiopatología: destrucción plaquetaria aumentada y insuficiente producción plaquetaria por parte de la médula ósea, pues han empezado y se han desarrollado, como todos ya conoceréis, un montón de drogas que van a ir a targets diferentes para poder bloquear la alteración que de un modo u otro está contribuyendo a la aparición de PTI en nuestros pacientes. Y vamos a ir uno a uno, pero no, bueno, pues con flashes de conocimiento, obviamente por el tiempo que tenemos en estos momentos. Y empezamos con los anti-CD38, que evidentemente son drogas que tenemos, bueno, el daratumumab, todos lo conocemos porque está muy desarrollado en el mieloma múltiple, y la droga que está ahora mismo en desarrollo y actualmente en fase 3 es el mezagitamab, un anti-CD38 que lo que va a producir, el mecanismo de acción va a ser directamente la disminución de la producción de anticuerpos, porque va a atacar directamente la célula plasmática. El DAR-Study el daratumumab está en desarrollo en fase 2, y la verdad es que pues, puede ser una nueva esperanza para pacientes con PTI muy refractarios, y en el que en los ensayos clínicos, pero de muy poquitos pacientes tratados, la verdad es que se han podido conseguir tasas de respuesta del 62,5%. El mezagitamab, que ahora mismo está en marcha en fase 3, han empezado pues pocos centros todavía en España, nosotros estamos a punto de iniciarlo, pero sí que tenemos los resultados del fase 2 que se comunicaron en ISTH, y donde se probaron 3 dosis de mezagitamab frente a placebo, y donde la dosis de 600 miligramos obtuvo una mejor respuesta comparada a las otras 3 dosis, y por supuesto frente a placebo, con un aumento de la toxicidad y cercana a un 60%. Una vía muy interesante de exploración son los nuevos fármacos que alteran la señalización del linfocito B, y son los anti-BAFF, ¿no? Y los anti-BAFF-APRIL, y concretamente el ianalumab, que es anti-BAFF, bemilumab y povetacicept, que lo que van a hacer es el bloqueo de las vías de señalización críticas para la activación, diferenciación y supervivencia de los linfocitos B, que incluyendo las citoquinas BAFF y las citoquinas APRIL. Por lo tanto, fármacos que van a bloquear totalmente la acción de las células que producen los anticuerpos. El más desarrollado, el que tiene un avance más desarrollado en los ensayos clínicos, es el ianalumab, y que fue motivo en la comunicación del BITE-2, los resultados del BITE-2, de la sesión de Late Breaking Abstract del último ASH celebrado en diciembre. Y
que ahora comentaremos los resultados. Hay otro ensayo, el BIKE-1, donde el ianalumab se une a los esteroides para tratar PTI en primera línea. El fase 3 ya está, se acabó, se finalizó el reclutamiento y estamos pendientes de los resultados, y en donde se han comparado dosis de bajas de ianalumab, 3 microgramos, 9 microgramos frente a placebo, 75 en cada brazo, y me parece que bueno, va a ser muy interesante conocer los resultados, porque realmente sería una implementación muy interesante en primera línea, que tanto estamos esperando poder mejorarla. Como hemos comentado, estos fueron los resultados del fase 3, Yana más el trombopac versus placebo, en segunda línea en PTI, y en el que el endpoint primario fue el tiempo de fallo al tratamiento, cuando las plaquetas bajaban del 30%, y también en el endpoint secundario fue la medición de la respuesta duradera a los 6 meses, y donde se vio claramente una mejoría en la utilización de la dosis de el trombopac más la dosis de 9 microgramos con diferencia significativa en la pérdida de respuesta en ese brazo de pacientes, como podemos ver aquí, con una mediana de 13 meses, ¿vale? Frente a 4,7 meses el placebo, ¿vale? Y con una mejoría significativa en el tiempo hasta la insuficiencia del tratamiento en el brazo de Yana más el trombopac, con una tolerabilidad y con unos efectos adversos exactamente muy parecidos al placebo, por lo que sobre todo ese riesgo de infección que nos podía preocupar, y de neutropenia, fue exactamente igual. Ellos concluyen que desde luego Yana más a dosis de 9 más el trombopac va a mejorar el tiempo de insuficiencia a la respuesta. Y otra vía muy importante en la de contribución a la destrucción plaquetaria es la vía del complemento, con lo cual si inhibimos el complemento vamos a mejorar la destrucción plaquetaria y vamos a impedirla, y en este aspecto las drogas que se han ensayado es el sutimlimab y el iptacopan. Concretamente el sutimlimab es un inhibidor del C1, y en el fase 2 se comunicaron los resultados de 12 pacientes adultos con PTI crónica refractaria y con una respuesta duradera en 5 de 12. Yo creo que hoy por hoy el SUPIM está, pues desde luego no sabemos qué va a pasar con él, no tenemos fase 3, y de momento yo creo que podemos decir poco por los pocos pacientes que hay en ensayo clínico. Otra nueva opción, pues tenemos los inhibidores BTK, concretamente el rizabrutinib, que es la droga que más cerca ha cumplido ya todas las fases de desarrollo en ensayo clínico, aprobada por la FDA y la EMA, y es la droga que tenemos más cerca de comercialización y poder utilizarla en España. Juega un papel en una variedad de células inmunes, tanto innatas como en la inmunidad adaptativa, y basándonos en que la tirosinbrutoquinasa, y recordando su papel, sabemos que es una pieza clave en la transducción de señales del receptor del antígeno de los linfocitos B, y desempeña un papel muy importante en el desarrollo y en la maduración de esta línea celular, por lo que ya todos conocemos que el desarrollo de los primeros inhibidores BTK revolucionó el tratamiento de la LLC y otras patologías linfoides, y el ibrutinib pues fue el primer inhibidor BTK descubierto en el 2013, y que todos conocemos por el éxito y el éxito también en vida real que se ha empleado en los pacientes con linfoproliferativos. Y en estudios muy tempranos, en fases muy tempranas, se evidenció que los pacientes con LC que tenían además asociada a PTI, pues mejoraban también con el tratamiento, y por lo tanto pues se ha intentado y probado el desarrollo de un BTK inhibidor
mejor, de última generación. Son los inhibidores BTK reversibles con una activación fisiológica en el que, bueno, ya lo hemos comentado, pero que ayudando al receptor, al SIG-BTK y a un montón de vías de señalización, su resultado es que ayuda a la proliferación, promueve la supervivencia y diferenciación de las células B, además de mastocitos, monocitos, plaquetas y procesos inflamatorios, con lo cual su inhibición farmacológica va a interrumpir la señal del BCR, reduciendo la activación del NF-κRK, producción de citoquinas proinflamatorias, liberación de histamina y, en definitiva, la supervivencia de células B patológicas. El rilzabrutinib, concretamente, ejerce un mecanismo de acción a través de la modulación multiinmune de la PTI, afectando a los linfos B, inhibiendo la activación y afectación de la producción de autoanticuerpos, en los macrófagos bloqueando la fagocitosis plaquetaria, en los neutrófilos con efectos antiinflamatorios rápidos y mantenidos, y inhibiendo la activación del inflamasoma y la inhibición de la netosis, producción de ROS y activación plaquetaria mediada por el CLEC2, todo ello clave para la producción de la tromboinflamación. Tiene un mecanismo único de unión a BTK, por lo que tiene pues, unas ventajas frente a los inhibidores BTK de primera generación. No tiene impacto en la agregación plaquetaria, no aumenta el riesgo de sangrado, no tiene impacto en la electrofisiología cardíaca, no aumenta el riesgo de arritmias ni de fibrilación auricular. Y aquí os muestro pues, todo el desarrollo que tiene en estos momentos y ha tenido el Rilza en PTI. Luna 2 y Luna 3 resultados ya terminados y comunicados. El Luna 4 está actualmente pendiente, es un fase 3B. Va a ser un brazo abierto con todos los pacientes en segunda línea, se tratarán con rilzabrutinib y estamos pendientes varios centros de España de abrirlos. También tiene un desarrollo en anemia hemolítica autoinmune por las características que ya hemos comentado y en la anemia de células falciformes. Y voy a comentar brevemente los resultados del fase Luna. Este fue el desarrollo que tuvo. Se randomizaron los pacientes mayores de 18 años. Estos son los resultados porque también participaron pacientes pediátricos mayores de 12 años, pero aquí lo que se randomizó 2:1 en un periodo doble ciego a el brazo Rilza 400 cada 12 versus placebo, y lo que se hizo fue un primer corte a las 13 semanas en el que se evaluó el recuento plaquetario. Los pacientes que no respondieron tuvieron oportunidad del grupo placebo de pasar al periodo abierto, que duró otras 25 semanas. Y el corte más importante fue evaluar la respuesta duradera en la semana 25 con esta definición: más de 50.000 plaquetas, más de 2/3 en las últimas 12 visitas. Fueron 393 pacientes escrineados, randomizados 202 y finalmente se evaluaron 133 y 69 de placebo, que por distintos motivos de discontinuaciones finalmente fueron 60 versus 10 en el grupo placebo, y con las características de pacientes muy tratados, muy refractarios, con una mediana de número de tratamientos únicos previos a PTI de 4, con una mediana de con 46% de pacientes con más de 5 líneas, 28% que habían subido esplenectomías, y el 62 y 38% de los pacientes pudieron entrar con tratamiento concomitante y 38% en monoterapia. En el primer análisis, lo que se obtuvo fue en la semana 13 una respuesta, un 64% en el brazo de rilzabrutinib frente a un 32% del grupo placebo, y en el endpoint primario, que fue la respuesta duradera, lo que se evidenció fue un 23% frente a un 0% en el grupo placebo, con una evolución de recuento plaquetario con dos tipos de respondedores: uno rápido y mantenido, y luego hubo un grupo de pacientes que tuvo una respuesta lenta mantenida cuando se terminó la evaluación al corte de los 12 meses. Además,
más tiempo por encima de 50.000 el grupo del rilzabrutinib, con menos riesgo de sangrado. Y sobre todo, un punto muy importante es que en la evaluación, en la escala de fatiga aplicada, el ITP-PAC, en el grupo de rilzabrutinib tuvo una mejoría muy evidente, tanto en las semanas 13 y 25, donde se hicieron los primeros cortes, con unos efectos adversos bastante tolerables, y donde la diarrea, náusea y cefalea y dolor abdominal fueron los eventos adversos más frecuentes evidenciados. Y ya, bueno, para finalizar, la verdad es que todas estas drogas que hemos visto se tienen que colocar bueno, según vayan consiguiendo la aprobación y la finalización de todos sus ensayos clínicos, pero evidentemente todas las sociedades científicas tenemos el compromiso de, según se han ido incorporando nuevas drogas, según se han ido evidenciando nuevas estrategias, el compromiso de actualizar nuestras recomendaciones, porque, como habéis visto, esto no para. Y en el último AS, en una de las sesiones de especial interés, que así se llaman, pues lo que se planteó fue la modificación, la actualización de las guías PTI en AS en pacientes adultos. Y todos conocemos el background. Venimos de una primeras guías en el año 96 AS, en el 2011 una revisión. Las del 2019 fueron de las más importantes, y en el que se colocan los TPOs ya en segunda línea, y donde claramente se insiste en el acortamiento en la duración del tratamiento con esteroides. Y en el 24 también hizo un update de segunda línea, también referente a los análogos. En el 26 se plantea una actualización. 13 expertos se han reunido para hacer un brainstorming, y donde han formulado una serie de cuestiones clínicas, y donde se han establecido una priorización, la famosa modalidad, estrategia PICO, para poder establecer guías, y donde han revisado pues todas las últimas publicaciones, y donde se hará unas recomendaciones en base a una gradación GRADE. Todavía no están publicadas, pero entre las preguntas que se han preguntado es: ¿tenemos que añadir algo más a la primera línea de esteroides? Algo que me alegro, y se plantean ritu, micofenolato, análogos del receptor de la trombopoyetina. Los pacientes que requieren una segunda línea, ¿qué debería ser usado? Pues también plantean la incorporación pues ya ahí tenemos el ritu, los BTK inhibidores, los inhibidores o también TPA. Y los pacientes que tienen una inadecuada respuesta a la segunda línea con TPA, deberíamos de hacer un switch a otro TPA, a otro TPO. Y bueno, pues esto se fue discutiendo, hubo mucho revuelo, pero yo quiero hacer una referencia en cuanto a la primera pregunta, que yo creo que pues, hemos visto los resultados, no los resultados, pero esperando a los resultados del BIHIT 1 del YANA en primera línea después del uso de esteroides. Y aquí lo que quiero destacar es los resultados que se comunicaron en AS del RODEX, en el que hemos participado, pues, liderado por Eva Bingot, y donde muchos españoles hemos participado, y desde luego donde comparamos la primera línea con DEXA frente a DEXA romiplostin, y donde se comunicaron los primeros análisis preliminares, faltan todavía, sobre todo en la respuesta duradera a los 12 meses, y donde se pudo ver que el brazo de romi dexametasona, desde luego, tiene una respuesta mantenida a los 6 meses mejor que la de la DEXA solo, y además con muy poquitas dosis de romi, que la mediana no superan las 6 dosis
de romiplastin. Y por último, pues desde luego la enfermedad autoinmune no podía quedarse sin la terapia CAR. La terapia CAR se comunicaron unos resultados en ASH de un ensayo y de un estudio exclusivamente de 4 pacientes, donde hubo una respuesta en 3 de 4, en el 75% de los pacientes, que además utilizaron una mayor celularidad de CAR, ¿no? Y donde era un CAR anti-BCM y su fundamento era la reducción de la producción de autoanticuerpos. Y empieza, ¿no? Y tenemos encima de la mesa este nuevo ensayo, nosotros vamos a participar, y en el que hay una evaluación de un CAR, un anti-CD19 halogénico, CRISPR-Cas9, en pacientes adultos con enfermedad autoinmune refractaria y recidivante, y donde los primeros basket de pacientes serán en PTI y en anemia hemolítica autoinmune. Es decir, esto es imparable. Y ya para finalizar y como conclusión, yo creo que estamos ante un avance imparable en el conocimiento de la fisiopatología de la trombocitopenia inmune. Sin embargo, en el diagnóstico seguimos relativamente estancados, pero yo creo que empiezan a asomar marcadores que en un futuro próximo yo creo que nos van a poder ayudar a poder diferenciar, a poder mejor diagnosticar y sobre todo a poder mejor predecir la respuesta en nuestros pacientes. Impulsando el desarrollo de nuevas drogas, algunas de ellas a punto de comercializarse en España. El concepto de multimodulación abre nuevos caminos de tratamiento y de resultados en PTI, sobre todo en mejorar no solo la respuesta plaquetaria, la duración, sino también en intentar disminuir esa clínica tan molesta y desagradable para nuestros pacientes, que es la fatiga. La pregunta abierta queda: ¿cambiaremos la primera línea? Yo creo que estamos a punto de cambiarla y de añadir algo más a los esteroides. TPOs, Diana, yo creo que TPOs estamos más cerca, y los CAR-T también en enfermedades autoinmunes hematológicas las tenemos encima de la mesa. Esto es todo, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por tu actualización. Y luego de ver el diagnóstico, los tratamientos de la PTI, vamos a escuchar un poco la palabra de los pacientes con enfermedades crónicas, sujetos a tratamientos, a vaivenes, a idas y vueltas. Y dentro de FEDEMO hay un proyecto de apoyo, información y sensibilización sobre la PTI y otras trombocitopenias que se denomina Proyecto Púrpura, y que Daniel Aníbal García nos va a comentar y bueno, nos va a introducir este proyecto relacionado con los pacientes que padecen PTI. Adelante, Daniel, muchas gracias. No te escuchamos, te estás mutado. Muchísimas gracias, doctora Canaro, porque estaba dándote las gracias y que no me oías porque estaba muteado. Y también, por supuesto, a los doctores Marco, Rodríguez y Tellez, los coordinadores de este ciclo de jornadas tan interesante. Y también, si me permites, mañana decir que para mí ha sido un placer escuchar a las doctoras Entrena y Pascual este ratito, que es un auténtico gusto, un gustazo poder escucharlas y aprender tanto de ellas. Y me vais a permitir que solo robe 5 minutos a todos vosotros para contaros brevemente qué hacemos desde FEDEMO para atender a las personas con PTI y otras trombocitopenias con este proyecto que hemos denominado Proyecto Púrpura, ¿no? Con un nombre muy sugestivo, y luego veréis que usa ese doble sentido entre el color y la palabra, y la enfermedad, perdón. Principalmente este proyecto va dirigido directamente a las personas que tienen PTI y una trombocitopenia, pero también, ¿por qué no recordarlo?, también a los familiares y cuidadores y a su entorno más cercano, que de manera también muy directa se sienten impactados, en algunos casos de manera muy fuerte, por esta patología. Pero también buscamos con el proyecto Púrpura, como veréis, llegar más allá del entorno familiar, del entorno cercano a la persona, y poder transformar la visión de la sociedad general sobre la PTI y otras trombocitopenias,
y para eso usamos, por supuesto, a los medios de comunicación y a los políticos. Y también vais a ver que indirectamente al profesional sanitario, porque buscamos daros otra herramienta a vosotros, que podáis tener una herramienta adicional, que podáis, esto de prescribir FEDEMO, prescribir una sedación, cuando haya un problema que os encontréis en la consulta, que sea un problema psicosocial, podáis derivarlo y podáis también tener esta herramienta adicional. Muy brevemente, ¿por qué surgió este proyecto? Principalmente por un motivo que nos preocupó mucho a la comunidad, que era la tremenda cantidad de mala información y desinformación existente en las redes sobre estas patologías, porque mucho peor que no haya información es que haya información de mala calidad e información peligrosa, e intentábamos erradicar esto. También intentábamos acabar con otros problemas más psicosociales, como puede ser el del estigma social, qué pasa con el retraso, cómo poder vivir estos impactos que provoca el retraso, cómo poder ayudar a estas personas que se encuentran en este proceso en el que viven un problema, pero todavía no han... Dani, sí. Perdona, no pasan las diapos. No sé si has No. Es que no estás en modo presentación y no están pasando. Pues voy a volver a pasar. Compartir ¿ahora? pantalla en lugar de ventana. Ahora sí, ahora. Ahora estáis viendo el proyecto Púrpura. Sí, Vale, perfecto. Bueno, no pasa nada porque he ido prácticamente leyendo las diapositivas. Pero bueno, como veis, este proyecto es un enfoque muy integral, un enfoque sociosanitario, un enfoque muy emocional, muy de respeto de las vivencias de las personas que tienen PTI o trombocitopenia y sobre todo desde una perspectiva de derechos humanos y, como he comentado, de sensibilización comunitaria. Y como vosotros sabéis, hacemos mucha labor de sensibilización comunitaria a la sociedad general. Pero bueno, ya más concretamente, como objetivo general, apoyar a las personas en la defensa de sus derechos, proveer acceso a información de calidad y fiable y una atención psicosocial especializada para los pacientes que tienen PTI y otras trombocitopenias. Voy a intentar ir un poco más rápido y sí comentaros quizás las guías de actuación, que puede ser quizás lo que más nos puede interesar. ¿Qué es lo que hacemos expresamente? Para mí creo que lo más importante es esta atención psicológica, que puede ser individual o grupal y además adaptada a cada etapa de la vida de la persona que tiene PTI o otra trombocitopenia. No es igual el abordaje que requiere el recién diagnosticado, que el que lleva muchos años con el diagnóstico, que el que tiene una recaída, que el que está buscando, ¿no? E intentamos adecuar qué apoyo se le da dependiendo de qué fase de su vida se encuentre y qué fase se encuentre también de su enfermedad. Con muchísimo foco en el manejo del estrés, de la ansiedad, de la incertidumbre, como bien sabéis y hemos ido conociendo, la fatiga, el mental fog, por lo tanto, poder trabajar con ese refuerzo de autoestima y la resiliencia de las personas para poder aprender a lidiar con estas realidades, y también un servicio de información y orientación en el que podemos dar respuestas a dudas sociales, sanitarias y administrativas. Muchas de ellas pueden ser dudas como la discapacidad, el empleo, la baja laboral, muchísimas dudas que son de un gran impacto a la persona que tiene una enfermedad, e intentaremos, por supuesto, resolvérselas y siempre con un acompañamiento personalizado. También, por supuesto, hemos trabajado y seguimos trabajando actualizando nuestra página web para poder incluir todas las novedades que hay diagnósticas y terapéuticas para PTI y otras trombocitopenias, y, por supuesto, insistiendo mucho en el contenido actualizado, contrastado y, por supuesto, revisado, intentando erradicar los mitos y la pseudociencia que a veces se pueden encontrar en las redes sociales. También muchas campañas de sensibilización, como el Día Mundial de la PTI, el Día Mundial de la PTA y, por supuesto, ese uso del color púrpura como un elemento identificativo durante ese mes y también identificativo del propio proyecto. Como sabéis, también nosotros en FEDEMO hacemos campus y hemos hecho ya un par de campus FEDEMO sobre PTI, algunos de ellos con un éxito tremendo de público, de la doctora Mingot, de la doctora Quintana, que han sido unos de ellos los campus con más visualizaciones que hemos tenido en el campus FEDEMO. Y también nos encontramos tratando de enviar material informativo, trípticos, dosieres a cada uno de los sanitarios
que en nuestra base de datos aparece como que tratan PTI, para que podáis tener como profesional sanitario ese material entregable que podáis compartir con el paciente en consulta y que pueda serviros de utilidad a la hora de derivar al paciente a FEDEMO, por supuesto a nuestras entidades miembros, y también lo hacemos en nuestro boletín informativo. Ya para acabar, una metodología muy centrada en la persona, una metodología en red. Por supuesto que la apoyo a la persona con PTI y otras trombocitopenias no la va a hacer solo FEDEMO, también las entidades miembros de FEDEMO van a ser entidades muy activas en este abordaje, perspectiva de género, lenguaje inclusivo, accesibilidad y, permíteme, este es el último punto, pero quizás el más importante, la participación activa y programática y liderazgo de las primeras personas afectadas. Sin más, muchísimas gracias. En nuestra página web fedemo.com podéis encontrar toda la información, y si sois una persona con una PTI o una trombocitopenia, en la parte de apoyo psicosocial encontraréis los mails y los teléfonos a los que podéis llamar, y también a personal sanitario, que sepáis que podéis recetar FEDEMO, que sepáis que podéis remitir a la gente a este programa, que no lo he dicho, pero por supuesto es totalmente gratuito para las personas que tienen PTI o trombocitopenia, totalmente sin ningún tipo de coste, ni tampoco la necesidad ni obligación de asociarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad que ha sido muy, muy claro. Laura, ¿está por ahí, Laura? ¿Qué tal? No te Sí, veía. Bueno, mientras la gente se anima a hacer preguntas en el chat, yo quería preguntarte si crees que estamos más cerca de poder, en el diagnóstico de la PTI, poder diferenciar un poco más cuando hay aumento más, un paciente tiene como un mecanismo más de aumento de destrucción o más de disminución de producción, con los marcadores que tú has comentado en tu presentación. Bueno, yo creo que son los mismos marcadores que de hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que hay como algoritmos más establecidos en publicaciones recientes, en los que con la combinación de varios de ellos, como el de los japoneses, pues puede orientar un poco a que sea una causa central. Ese algoritmo a mí me parece bastante útil. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tan interiorizado lo de la determinación de la trombopoyetina como ellos, pero sí que hay algunos Ya, algoritmos que te pueden ayudar un poco a que la causa, a orientarte a una causa central o periférica con pruebas que realmente se vienen mencionando en la guía desde hace mucho tiempo. Otra cosa es la posibilidad de poder determinarlo con facilidad en nuestros hospitales. Yo, por ejemplo, no puedo hacer una determinación de trombopoyetina. Entonces, No. bueno, claro, no, son Dani, cosas nosotros relativamente tampoco. sencillas, sin embargo, hacemos una NGS y no podemos hacer una trombopoyetina, que con un algoritmo Ya, tan simple como con los analizadores que tenemos ahora, que nos dice la fracción de plaquetas inmaduras y unos niveles de trombopoyetina, sabría casi con total claridad el mecanismo, aunque también tiene una zona de claro, incertidumbre, pero te podría orientar mucho. Ahora, pues eso ya muchas veces te encuentras, como decía al principio, hay hasta un 23% de pacientes que no tienen un frotis y sin embargo a lo mejor le ha hecho una secuenciación a ver si era una trombopenia congénita. O sea que bueno, habrá que ordenarlo bien y ser pues consecuente con el gasto y con los recursos de los que disponemos, sí. Y Pero, bueno, Cristina, ¿tú crees? cuenta, No, cuenta. claro, No, dile. dime. No, no, yo solamente, no, por el tema de la trombopoyetina, que cada vez está, bueno, los chinos ahí dándole duro Mm, con ese tema, que igual, yo no sé cómo sé de cuál será la técnica para la determinación, probablemente sea ELISA o bueno, no lo sé. Elisa, es una Catalina. Elisa, sí, Yo creo sí. que es un ELISA y que a lo mejor, bueno, nos podríamos plantear en algún, bueno, hacer algún piloto o algo Sí. para, con algún grupo de pacientes para poder ver y Ujú, probarlo nosotros aquí en España. Nada Sí, más. porque mira, la ya, EPO lo tenemos muy interiorizado, hacer una Claro, determinación de sí, EPO y sí, se sí. hace en todos los estudios que Ujú, tenemos de poliglobulias y es una cosa que pedimos como con mucha facilidad, no debe de ser mucho más complejo. no, no debe ser, Ujú. no debe ser. ya. Y Cristina, ¿tú crees que cuando se trata al paciente con la primera línea y luego algún agonista, eh, las respuestas a los distintos tratamientos sobre la marcha nos van orientando un poco cómo se va comportando ese paciente como para pensar en las futuras dianas si ese paciente no responde? No sé si se entiende lo que yo digo, Sí, ¿no? sí, 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 que yo hoy por hoy claramente no. O sea, yo creo que sí que
podemos diferenciar que un paciente que no responde, desde luego, ni primera ni segunda, estaríamos ante otra entidad que no es PTI, probablemente. O sea que en ese sentido, y que va a ser muy complicado ahí sí que tienes que parar, ¿no? Y replantearte, y por eso yo lo que en los cuadros que he puesto, ¿no? Ahora tenemos un diagnóstico muy dinámico, ¿no? Y cambiante en ese sentido, pero realmente yo creo que solo te puedes plantear el uso a lo mejor de combinar dos tipos de tratamiento más estimulador de producción de megacaricitos en la médula y más inmunomodulador en pacientes que superan la tercera línea y que empiezas a considerarlos refractarios, ¿no? O multirefractarios. Yo antes no tengo posibilidad de ver de qué va el paciente. Ya. Yo sí veo Ya, yo ya. sí veo en algunos que son como muy necesario el tener un empujón de inmunosupresión, que no van bien con el TRA solo. Y hombre, todos tienen un mecanismo de destrucción acelerada en las trombopenias inmunes, pero hay algunos que como que lo superan con un TRA y otros que ves que tienen un perfil como mucho más destructor, que aunque aumenten la producción a nivel central, necesitan un pequeño empujón con algún inmunosupresor. Ya con el que le vaya mejor o no, pues ya eso sí que es un poco que vas probando, y con el que tire, pues sí que ya está. Y nos va bien con el micofenolato porque lo toleran muy bien y el que solemos utilizar. Y si no, pues ya tiramos de fostamatinib por la farmacia también un poco, que quieren que utilicemos otro antes. Pero sí que les veo a algunos un perfil como mucho más de destrucción más acelerada y que no tiran solo con el análogo, pero a base de ensayo y error, que le pones el análogo y como no se sostiene, pues tienes que tirar del otro. No tengo ninguna prueba que me ayude a saber que desde el principio lo va a necesitar y a evitar recaídas cuando están solo con el análogo. Mm. Ya, ya. Y lo mismo un poco, ¿no? Con la primera línea. Tú comentabas, Cris, y lo dijiste literalmente, ¿no? Que cada vez hay que tratar de el corticoide usarlo lo menos posible, y si vemos que realmente no funciona, enseguida Cambiar. hacer el switch a una segunda línea. Y en ese aspecto, el futuro de la combinación en primera línea, ¿cómo lo ves? Yo, a ver, llevamos años, ¿no? Diciendo, tenemos una respuesta a los esteroides entre un 75-80%, la pierden el 60%. Es decir, Mm, ¿qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? Queremos conseguir respuestas duraderas. Es decir, respuestas duraderas a los 6 meses e idealmente a los 12 meses, en más del 80% de los pacientes. Con los esteroides no lo estamos consiguiendo solo. Y además, los esteroides somos ya todo, yo creo, muchos hematólogos clínicos estamos en contra de esta droga, pues nos horroriza. Horroriza y somos muy escuetos y yo creo que lo hemos aprendido y yo creo que es la ya. primera, es el mensaje gordo, ¿no? E insistente de toda la comunidad científica mundial. Entonces, añadir yo sí que lo veo. ¿Y qué veo? A ver, en las guías AS, fueron muy pro añadir rituximab en primera línea. Es decir, que ahí porque hicieron ahí, metieron todo en un conjunto de todos los metaanálisis, se hacen los estudios que hacen, como siempre, y ven a favor o en contra de una droga. Y se decantaban por el ritu. Yo el ritu añadido a los esteroides no Mm, lo veo de ninguna manera. yo tampoco. Eh, No. no estamos, además empezamos a tratar pacientes que de momento son pacientes que estamos excluyendo de otros diagnósticos, pues decimos que es una trombocitopenia inmune. No sabemos claramente que es una trombocitopenia inmune hasta pasados 3, 4 semanas, incluso algunos nos tardamos más en Mm, diagnosticar de otra entidad, y súper inmunosuprimir a estos pacientes no lo veo de ninguna manera, No, no, la verdad. Yo soy desde luego ya. más pro análogo. yo Y también. en ese sentido, pues ahí está, bueno, pues el Rodex que añade Romi, una mediana de 6 dosis, pues ha tenido un corte muy bueno en el primer análisis. Vamos a ver qué pasa a los 12 meses, pero desde luego yo creo que por Ujú. ahí deberían de ir los Ujú. tiros. Sí.
Yo Ya. también, Sí, sí. también hay DEXA con el Trombopac, un estudio de los chinos que también También. Y bueno, les y va el Diana, bien. y vamos a ver qué pasa con los Claro. anti-BAF, que yo los llamo los super rituximab, sí, pero les llamo super rituximab por llamarlos porque no son tan super inmunosupresores como el ritu. Y desde luego el Diana sí demuestra que aumenta la respuesta duradera en primera línea, pues desde luego estamos ante también en un tratamiento muy recortado, en una opción muy buena. Sí. Además, Y la esta ventaja que pregunta es tienen un los... poco, Perdón. No, perdón, no, solo no, añadir, solo añadir la ventaja del TRA de que sabemos que en algunas series hasta 3 de cada 10 pacientes alcanzan una remisión completa, sin Claro. tratamiento. Mm, Y ocurre mucho más cuanto más precozmente lo utilizas, con lo cual yo creo que retroceder a volver a utilizar un fármaco que ni siquiera tiene indicación en ficha técnica para la PTI, teniendo un arsenal exacto. terapéutico ya Pero, que se han hecho para la PTI, que tienen un mecanismo de acción dirigido, o sea, me parece un poco un retroceso, aunque bueno, a ver lo que van diciendo. ahí está, y desde luego también en el norte de Europa también son muy prórritus. Mm. Ujú. Y justamente hablando de este tema, lo que le quería preguntar a las dos, ¿no? Vuestra opinión en relación a la seguridad, no solo de los tratamientos que tenemos ahora, sino con los futuros tratamientos, ¿no? Que la seguridad del paciente en relación a los efectos secundarios. Pues ¿Qué es lo los que más nuevos, preocupa? ¿Qué es lo que claro, más preocupa, digamos? claro, la verdad es que con respecto a, por ejemplo, el Dianalumab, lo que se ha observado lo que han comunicado en el BIHIT-2 son efectos secundarios muy bien tolerados y la infección una incidencia bajísima, nada sin diferencias con el placebo y tampoco la neutropenia, que es uno de los efectos que también podría aparecer. Y en Mm, cuanto a el inhibidor BTK, ¿no? El Rilza, la verdad es que es un mm, fármaco muy bien tolerado. O sea que aunque tengo cerca de un 30% en el Luna 3 que han comunicado diarrea, pues mi experiencia en el ensayo es, no, yo no lo he visto, pero es verdad que otros centros sí que han visto en los pacientes diarrea recortada. Yo creo que son fármacos muy bien tolerados, la verdad, muy bien mm, tolerados ujú. y no hemos visto, desde luego, trombosis. No se han comunicado trombosis relacionadas con estos fármacos, algo que, bueno, un evento que pues con los análogos ahí lo tenemos, ¿no? O sea, yo creo que nos han dado los análogos unas satisfacciones increíbles con unas respuestas muy buenas y duraderas, pero ahí, bueno, hay un 4%, ¿no? de eventos trombóticos. Sí, sí. Yo creo que viniendo del corticoide tan explotado, todo lo que tenemos y lo que está por llegar tiene una tolerancia bastante mejor Sí, de lo que ya sí. usábamos previamente. O sea que, bueno, habrá que Ujú. manejarlo también con cautela, pero no me parece Es- peor que lo que Yo creo teníamos. que también, y luego, excepto en la precaución pre-iniciar, muy poca, y solamente los anticomplementos, pero yo los anticomplementos en PTI no lo veo muy claro, Mm, sinceramente, no, porque el iptacopan, un anti-C5, se ha caído, muy bueno para HPN, pero aquí Claro. no ha salido ujú. adelante, y desde luego en el Sutim, Limap, ahí está quieto parado, que no ha pasado en Por fase eso 3. lo han parado, yo creo. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, ahí yo creo que lo contamos porque desde luego el complemento también tiene su Claro, participación, pero ahí sí que estos fármacos necesitaban la triple vacunación previa y un Sí, riesgo, ¿no? Como, bueno, como lo que hemos conocido con el sí, sí, ECULI, sí. para el síndrome hemolítico atípico, vamos, o sea que paralítico. Ujú. sí. Bueno, Sí, sí, sí. Daniel, y también tengo una pregunta para ti. Un paciente o una paciente con PTI, en Palma de Mallorca, donde estoy yo, o en La Rioja, o en Asturias, o en Galicia, ¿tiene alguna en las asociaciones de hemofilia a lo mejor, o alguna otra donde acercarse si requiere información? ¿Cómo se canalizaría? Porque bueno, vosotros estáis en Madrid, pero bueno, muchos pacientes de en todo están en Andalucía, bueno, en fin, ¿cuál sería la forma de averiguar sobre el proyecto Púrpura?
Nosotros, como bien sabes, trabajamos en red. Estamos Ujú, en Madrid, pero somos la entidad de ámbito nacional, pero tenemos entidades provinciales y autonómicas ujú, en toda España. Por lo tanto, lo que recomiendo a la persona que tenga PTI es lo primero, que entre a la página de fedemo.com y en atención psicosocial allí puede contactar con nosotros y el equipo técnico de Fedemo le podrá derivar sin ningún problema a la asociación territorial de turno. Y también si es, por ejemplo, una persona con PTI que quiere, por ejemplo, un abordaje psicológico, quiere que el psicólogo la atienda, nosotros mediante Zoom se hace atención psicológica ajá, por sesiones telemáticas, porque no todas las sesiones de FEDEMO tienen la capacidad de tener un psicólogo en plantilla. Por eso sí lo claro. tenemos nosotros y la persona de manera telemática podrá acceder a ello. Pero por supuesto que contacte con nosotros, pero si tiene contacto a la asociación regional, que también puede llamar a la asociación regional. Una persona con PTI de Baleares puede llamar a FEDEMO o puede llamar a la asociación de Baleares a MUIB, que le atenderemos exactamente Ujú, igual. La única diferencia es igual, pues que MUIB tenga que decir, oye, al psicólogo te tienes que conectar a la sesión que te van a dar desde FEDEMO. También deciros que tenemos un psicólogo especialista en hemofilia, PTI y trombocitopenias, que quieras que no es un psicólogo al uso, sino que ya tiene un conocimiento mucho más profundo de la patología, no desde la perspectiva médica, que también, sino de qué impactos tiene la patología para la vida de la persona con PTI. Por lo tanto, no es un psicólogo más, ¿no? Es un psicólogo no, especialista claro. y también nuestro equipo de trabajo social pues tiene un conocimiento mucho más amplio que puede tener un trabajador social comunitario. Pero sí también comentaros que dentro de la formación que FEDEMO hace a asociaciones miembro, todos los años hay una sesión de PTI. Es más, me acuerdo que Cristina Pascual ha estado algún año nosotros dando la formación, ¿no? Porque Sí. queremos que no solamente FEDEMO nos dediquemos a la PTI, también las entidades miembros de FEDEMO se dedican a la PTI, cuidan a los pacientes que tienen PTI y les van a acoger pues exactamente igual que se acoge al paciente de la coagulopatía, que es quizás lo que mucha gente le suena. FEDEMO le suena a hemofilia, ¿no? Pero la idea es que FEDEMO no solo suene a hemofilia, damos coberturas a otras personas y con el mismo nivel de calidad, y permíteme que sea pesado mañana, pero creo que es muy importante, sin coste para el paciente y sin tener que ser socio. Esto no es una Ujú, campaña comercial, eso es un servicio que Ya, prestamos a la sociedad. eso es muy importante. ujú, muy bien. Ujú. Bueno, ya hemos llegado al final. Cristina, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Y Daniel también. Gracias también a los coordinadores, a Manuel Rodríguez López y Ana Marco por organizar esta serie de webinars. Y bueno, no sé si queréis añadir una pildorita o algo como final. Yo nada, dar las gracias a todos vosotros, desde luego a Daniel por la iniciativa que están teniendo y la ayuda que nos está dando con todos los pacientes. Y bueno, yo creo que estamos en un momento increíble, ¿no? Y apasionante de una enfermedad que hasta hace 12 13 años pues era muy, muy aburrida, ¿no? Muy aburrida y muy tóxica, ¿no? Yo creo que ahora Sí. mismo estamos en un momento de formación, investigación y desarrollo pues increíble y animar a todos los también a todos los asistentes a que se hagan socios de GEPTI, que desde luego es este grupo, ¿no? científico dentro de la SESET que está bueno, haciendo yo creo que proyectos muy muy interesantes a todos los niveles. Sí, pues yo nada más dar las gracias también y digo un poco como Cristina, yo siempre digo que llegué en el mejor momento de la hemofilia porque llegaron todos los tratamientos nuevos para poder tratar mejor a los pacientes y con PTI está pasando un poco igual, que tenemos muchas más opciones y estamos mejorando mucho a los pacientes con estas coagulopatías y trombopatías, con lo cual, poco más. Gracias a todos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.